la única manera por la cual podemos ser agradables a Dios es cuando el sacrificio de Cristo nos reviste de su gracia y de su perdón. Y ese es el mensaje del Evangelio, que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Ninguna religión, ninguna obra tiene la capacidad de redimirnos. Y ese es el mensaje que el Evangelio nos presenta. Muy bien. Lloran al ir sembrando sus semillas. Pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Qué bendición es acompañarles una semana más aquí en la guía familiar. Estamos muy contentos porque seguimos avanzando con cada una de las lecciones de la guía. Y esta semana tenemos un nuevo tema y para eso tenemos el honor de tener acá con nosotros al pastor Jonathan Medrano de Elim Santa Ana. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano Isaías. Siempre es un gusto estar acá en los estudios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión para grabar un nuevo episodio de la guía familiar. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Y cuál es el tema que tenemos para esta semana? Es interesante que durante todo este trimestre hemos estado abordando este camino que Dios ha trazado para la salvación. Y el tema para este sábado es la ley desechada, un tema bastante interesante. Sí, un tema interesante del que creo pues vamos a sacar mucho provecho en esta conversación que vamos a tener. La lectura entonces la tenemos en el libro de Hebreos. Capítulo 10, versículos del 1 al 10. Muy bien, nos quedamos entonces con Hebreos, capítulo 10, del 1 al 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Es bastante interesante, hermano Isaías, cómo la lectura de esta carta a los Hebreos refleja el contenido de este escrito del Nuevo Testamento. Recordemos, estimados hermanos y hermanas que vamos a compartir la lección de la guía, que la carta a los Hebreos tiene como objetivo alentar a aquellos hermanos que, siendo judíos, se habían convertido al cristianismo, pero que en los momentos de persecución estaban considerando regresar nuevamente a la práctica de la ley y del judaísmo. Ante eso, el escritor a los Hebreos, que como algunos comentaristas han mencionado, es más una predicación del siglo I, que trata la manera de alentar a los oyentes a que no retrocedan a las prácticas de la ley mosaica, sino que se mantengan firmes en las enseñanzas del Evangelio que especifican que solamente la gracia y el perdón de Jesucristo es el único camino de vida. Ese es el objetivo de esta carta. Y por eso es que la verdad central dice que el sacrificio de Jesucristo hizo innecesaria a la ley de Moisés. Y esto ya responde un poco con relación al tema de la lección de este día. Me llama la atención que según hemos venido estudiando en todos estos temas que tienen que ver con la ley, el hecho de que la ley de Moisés se relacione mucho con el tema de las obras.
¿Por qué esa relación? Hay un elemento importante que tenemos que entender acerca de esta verdad. Dios reveló la ley mosaica con el propósito de demostrar la incapacidad humana de agradar a Dios por nuestros propios méritos. La ley es buena, como también lo señala el Nuevo Testamento, es santa y es justa. Pero a pesar de que es buena, santa y justa, revela la pecaminosidad y la maldad del hombre. Y esa es parte de la herencia que venimos arrastrando tristemente después de Génesis capítulo número 3, cuando el hombre decide desobedecer. Entonces, la ley fue entregada por Dios a Moisés y a Israel con el único propósito de establecer, número uno, el carácter de Dios. Dios es un Dios santo, su justicia, su verdad. Pero esos atributos que son cualidades eternas de un Dios que es santo, también reflejaron o iluminaron la maldad y la perversión del hombre. Por eso es que el apóstol Pablo en otra carta, en la carta a los Romanos específicamente, él señala que la ley vino a exacerbar la maldad del hombre. Significa entonces que el camino de la ley, lejos de alejarnos del pecado, lo que hizo fue evidenciar nuestra condición caída, pero también esa condición caída grita a los cuatro vientos la necesidad de otro camino de mediación por el cual podamos ser libres de la esclavitud del pecado. Bueno, entonces alguien podría preguntar en una célula, ¿por qué Dios dio la ley? Si sabía que el hombre no podía cumplirla o para mostrar que el hombre era malo, solo por eso la dio. Es precisamente por lo que usted está mencionando. La incapacidad del hombre queda reflejada en que por sus propios medios el hombre es incapaz de agradar a Dios. El hombre no tiene la calidad moral para satisfacer todas las demandas éticas y santas de un Dios que precisamente tiene como atributo la santidad. En ese sentido, el propósito de la ley no es abrir un camino de salvación, sino que el propósito de la ley es decirle al hombre, aunque mi ley es buena, tu corrupción humana no te permite cumplir mis exigencias. Y eso te lleva a no depender de tus esfuerzos humanos, sino a que tú camines en el camino que yo he trazado, un camino de gracia por el medio del cual podemos encontrar descanso y paz de todas esas obras. Y eso responde en buena medida a que el escritor a los Hebreos especifica la necesidad de no justificarnos por las obras de la ley, porque por ese camino nadie ha logrado satisfacer las demandas justas de Dios. ¿Y Jesús cumplió la ley? Esa es una muy buena pregunta, hermano Isaías, porque el Evangelio de Mateo nos especifica cómo Jesús dijo, yo no he venido a anular o a abrogar la ley, sino que he venido a darle cumplimiento. El hecho que Jesús esté especificando esa verdad nos habla que su santidad, su perfección sí le permite cumplir plenamente todas las exigencias de la ley. Y eso también es necesario para nuestra redención, porque si Jesús cumple a cabalidad todos los preceptos de la ley, su vida puede imputarnos a nosotros su justicia y su santidad. Por eso es que también la carta a los Hebreos refleja cómo Jesús es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a la ley, al templo mismo. Incluso su sacerdocio es muchísimo mejor que el que está ordenado de acuerdo a la ley mosaica según la orden de Aarón. Esto que hemos leído de Hebreos es algo muy desarrollado, digamos, respecto a quién es Jesús, porque lo que tenemos acá en Hebreos habla, lo que usted ya decía, superior a los ángeles, superior a Moisés, algo que no escuchamos nosotros en algunos escritos, ¿verdad? En Hechos, por ejemplo. ¿Qué pasaba con los cristianos en ese tiempo? ¿Iban evolucionando en el conocimiento o la comprensión? Cuando uno lee, por ejemplo, hermano Isaías, el discurso de Pedro ante aquella multitud después de la sanidad de aquel hombre paralítico, Sí. Lo que uno encuentra es una acusación de Pedro hacia los judíos, como ustedes mataron al dador de la vida. Pedro se está enfocando más en un tema martirial o de ver el suceso de la muerte de Cristo como un martirio.
pero es la comprensión de los cristianos y la revelación del Espíritu Santo quien va permitiendo desarrollar una teología de ver en esa muerte el sacrificio necesario y vicario por nuestros pecados. Y eso precisamente es lo que encontramos en la carta a los Hebreos, de ver su muerte como un sacrificio mejor, un sacrificio que supera al de las ofrendas, holocaustos y machos cabríos que se ofrecían regularmente en el templo. Por eso es que lo que encontramos nosotros en la ley de Moisés apenas es una sombra de un bien venidero que se iba a desarrollar y a demostrar plenamente en la persona de Jesús. Con toda lucidez, con todo esplendor, Jesús supera por mucho a todo aquello que era una sombra en el Antiguo Testamento. Entonces, estamos hablando, si me permite decirlo, de un sistema de justificación diferente al que se tenía antes de Jesús. Es correcto. Lo que vemos en la ley de Moisés, como lo decíamos anteriormente, es demostrarle al hombre que el que se quiera justificar por las obras de la ley no va a lograr llenar las exigencias de Dios de justicia y de santidad, porque el hombre no puede cumplir todos los preceptos de la ley. Y ahí es donde se vuelve muy importante su pregunta si Jesús cumplió la ley, porque siendo que Jesús sí cumple a cabalidad la ley, y siendo que Jesús satisface plenamente todas las demandas éticas de justicia, de santidad de la ley, en el momento en el que Jesús muere en la cruz del Calvario y queda desnudo, el Señor nos cubre con su justicia, de tal manera que así como Adán nos imputó el pecado a toda la descendencia que viene después de él, así también todos los que son descendientes espirituales de Cristo, se les es imputada su justicia y su santidad. De tal modo que no es mi mérito personal lo que me justifica delante de Dios, sino que son los méritos de aquel que pudo satisfacer plenamente las demandas de Dios al cumplir plenamente sus requerimientos. Hay una película muy famosa acerca de Cristo, de su pasión, como se le llama. A mí me parece que el enfoque es bastante lo martirial que usted menciona, el sufrimiento y todo eso. Pero también muestra cómo Jesús, de hecho así empieza esa película, en el huerto, orando, sufriendo. ¿Por qué era ese sufrimiento de Jesús? ¿Era por lo físico que iba a padecer? La crucifixión no es una realidad que solamente Jesús experimentó. Quizás las únicas diferencias que hicieron distinta la muerte de Jesús en la crucifixión fue la corona de espinas, el manto púrpura que se le puso en el momento previo a la crucifixión, el cargo político que se le colocó a él. Pero la inmensa mayoría de personas que eran crucificadas tenían que enfrentar esa serie de flagelos físicos. Entonces Jesús no estaba temiendo en Getsemaní al dolor de los clavos, al dolor de las heridas por la corona de espinas, al madero, sino que lo que Jesús estaba sufriendo en Getsemaní y que se extiende hasta el momento en el que Él exclama aquellas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque Él, al momento en que Él nos carga a nosotros su justicia y su santidad, nosotros le imputamos a Él nuestros pecados y nuestras transgresiones. De tal manera que se cumple la Escritura cuando dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El justo por los injustos. Ese dolor de la separación que produce el pecado fue lo que Jesús vivió en la cruz. El momento en el que el Padre tuvo que darle la espalda a su Hijo amado para vernos a nosotros y justificarnos con las obras meritorias de Cristo. Entonces podríamos decir que uno debe comprender eso y reflexionarlo para entender la dimensión del sacrificio de Cristo. Es correcto, porque eso implica que no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para acercarme más a Dios de lo que Cristo ya hizo por mí en la cruz. Por eso es que el escritor a los Hebreos está diciendo que aquellos que quieren regresar a las obras de la ley están prácticamente pisoteando o desechando la sangre de Cristo, porque no hay obra humana
que me permita acercarme más a Dios de lo que Cristo ya me acercó al Padre. De tal manera que regresar a las obras de la ley sería un completo absurdo. Sería tanto como desechar lo verdadero por abrazar algo que es simplemente un símbolo o una sombra, como se encuentra en el Antiguo Testamento. Por eso es que el sacrificio de Cristo es un nuevo y mejor sacrificio. Es lo que necesitamos. En la carta a los Hebreos se nos dice que con una sola ofrenda Él hizo perfectos a los que Él mismo está justificando, dice otra versión. En cambio, en el sistema sacrificial de la ley mosaica, era necesario los sacrificios matutinos y vespertinos todos los días. Y en el día de expiación, que era un día solemne dentro del judaísmo, era un recordatorio de la pecaminosidad del pueblo de Israel y la necesidad de estar repitiendo ofrendas tras ofrendas, holocaustos tras holocaustos. Pero con una sola ofrenda, en Jesús, con un solo sacrificio, Él limpió nuestros pecados para siempre. Y con eso erradicó Él la condicionante o el germen que hace que el ser humano se vuelva pecador y falle delante de Dios continuamente. De verdad que es muy interesante porque creo que el Señor en su misericordia nos abre los ojos o nos abre la mente, ¿verdad? Para poder comprender esto. Pero ¿cómo el líder, la lideresa, puede hacer para que esa comprensión llegue a los miembros de su célula? Porque hay muchas personas que dicen, me voy a acercar cuando yo esté listo, o voy a acercarme a Jesús en tal momento. ¿Qué puede hacer entonces un líder, una lideresa? Alguien dijo que la religión en el mundo solamente se divide en dos grandes grupos. Aquellos que se quieren justificar por sus buenas obras y que, como dice el profeta Isaías, nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y aquellos que reconocemos nuestra incapacidad de agradar a Dios por nuestros propios méritos y aferrarnos o acobijarnos al sacrificio pleno y perfecto de Jesús. En eso se dividen las religiones del mundo. Por eso es que todas las religiones enfatizan la necesidad de que el hombre haga algo por su salvación, haga algo por ganarse el perdón de Dios, haga algo por ganarse el cielo. Y eso era lo que los judíos querían hacer, y por eso es que el escritor a los hebreos está tratando la manera de animar a que ni siquiera lo intenten, porque es un camino fallido, es un camino que no tiene un buen fin. En tanto que si nos acobijamos al sacrificio perfecto de Cristo, tenemos garantizada nuestra salvación, nuestra redención con el Padre, porque su sacrificio fue perfecto. De tal manera que no es cierto lo que algunos predicadores mencionan cuando dicen, Dios da 9 pasos por nosotros, pero el último paso nos toca darnos a nosotros. No es cierto. Dios lo hizo totalmente pleno. Dios hizo completamente todo esto perfecto. Por eso es que nuestra salvación es segura, porque todo dependió de Cristo. Ya casi vamos cerrando, hermano, pero a mí me intriga esto y quiero ver su punto de vista acerca de por qué la gente entonces quiere siempre hacer como sacrificios, quiere hacer algo de su parte y guardar cosas que incluso ni la misma Biblia establece. ¿Por qué está eso en el corazón humano? Creo yo que hay una tendencia en los seres humanos de decir, tú me diste esto, pero yo tuve que poner esta otra parte, con lo cual se demuestra la soberbia de no tener un corazón humillado delante de Dios. Cuando nos aferramos a Cristo, cuando nos aferramos a su perdón, es necesaria la humillación delante de Él, de reconocer nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia y de abrazar únicamente su perdón y su redención. Pero lamentablemente el corazón del hombre no se humilla. Por eso es que apela mucho a lo que yo hice, a que si tengo una respuesta de Dios es porque oré mucho, a que si tengo una bendición de Dios es porque permanecí durante toda la vigilia o porque he hecho largos ayunos. Por eso es que Jesús tuvo muchas controversias con los religiosos de su época. En su momento Jesús contó una parábola del publicano y el religioso, el fariseo. Aquel se presentó en el templo para hacer alarde de sus obras. Ayunaba, diezmaba e incluso llegaba al atrevimiento de compararse
con el hombre que era pecador, no soy tan pecador como este. Ese sentimiento de orgullo hizo que el mismo Jesús dijera, este regresó igual. En tanto que el hombre, el publicano, que reconocía su condición de miseria, que sabía que no había ningún mérito en él, dice la Biblia que regresó justificado, porque Dios ama la sencillez de aquellos que reconocen su miseria delante de Dios, delante de Él. En cambio, cuando nos aferramos a nuestro orgullo, a que somos buena gente, a que nuestros méritos nos pueden permitir el acceso a Dios, Dios aborrece y desecha totalmente eso. Por eso es bien interesante cuando precisamente en la carta a los Hebreos dice, diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron. Habla de que Dios ya estaba cansado de esa forma de los seres humanos por tratar la manera de justificarse por sus propios medios. Muy bien. ¿Cómo podemos concluir en una frase esta lección? Lo que podemos decir es que la ley de las obras nunca pudo salvar a nadie. El guardar o el intentar guardar los 10 mandamientos o guardar los preceptos de una religión o las normativas de una iglesia no nos justifican delante de Dios. El haber nacido en un hogar religioso con algunas prácticas morales, mucho menos nos hacen aceptos delante de Dios. La única manera por la cual podemos ser agradables a Dios es cuando el sacrificio de Cristo nos reviste de su gracia y de su perdón. Y ese es el mensaje del Evangelio, que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Ninguna religión, ninguna obra tiene la capacidad de redimirnos. Y ese es el mensaje que el Evangelio nos presenta. Muy bien. Bueno, hermano, muchas gracias. Ha estado muy interesante esta conversación acerca de esta lección. De verdad, aprendemos mucho cada vez que estamos aquí en la guía. Y eso nos sirve a nosotros que estamos en las células, ¿verdad? Para poder aplicarlo ahí, para poder sacar conclusiones, para poder reflexionar también. Motivándole, amados hermanos, a que cada uno de ustedes se esfuercen cada día más en hacer la labor de invitar para las células familiares. Sabemos que nosotros, hermanos, como obreros, como siervos del Señor, nosotros no debemos de desmayar en lo que nosotros estamos haciendo, de llevar la gran comisión en las células familiares. Usted, hermano supervisor, hermano líder, cuando usted anda haciendo las invitaciones y pues los hermanos quizás han decaído o no atienden el llamado, no se desanime, porque el Señor le va a seguir usando a usted. Sigamos invitando, no nos desmayemos, porque recuerden que la venida del Señor está cerca. Recuerdo en una ocasión en los días como líder de célula juvenil, una tarde de sábado andando con mi anfitriona invitando a los muchachos de una comunidad cercana a las instalaciones de la iglesia, cuando de repente por la tarde nos encontramos en un fuego cruzado entre las autoridades y los miembros de pandilla de ese lugar. El miedo nos embargó un poco al punto que consideramos la posibilidad de suspender la célula ese sábado. La hermana anfitriona me preguntó, hermano, ¿hacemos la célula aun cuando la situación está tensa en la colonia? Y recuerdo que le dije a la hermana, hoy más que nunca necesitamos llevar el mensaje del Evangelio, un mensaje de esperanza a los vecinos de la comunidad, para que puedan entender que la paz solamente puede venir por parte del Señor Jesús. Ese día tuvimos una asistencia tan bendecida que los hermanos y los amigos buscaban ese momento de esperanza en medio de la zozobra que había dejado algunas víctimas mortales después de ese enfrentamiento. Me dejó a mí una importantísima lección junto a nuestra hermana anfitriona, y es que el Evangelio puede superar aún la peor de las condiciones y crisis sociales, porque hay una necesidad de escuchar la palabra de Dios y de ser fortalecidos con el consuelo vivo y verdadero que solamente Dios puede otorgar a la vida de aquel que le busca.
Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.